Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos ni más ni menos que la terapia psicoanalítica. ¿Cuántos de aquí conocen la terapia psicoanalítica como algo así que esté a pie, así a mano? ¿Y cuántos de vosotros tenéis inconsciente? Caramba, pues qué incongruencia, ¿no? Bueno, hombre, se puede tener inconsciente. Y vamos a acercar un poco, ¿no?, la ciencia que estudia el inconsciente a aquellos que tenemos inconsciente, ¿vale? Vamos a poder hacer preguntas y conocer la influencia a día de hoy. Y bueno, los móviles, por favor, modo silencio, avión, porque yo creo que el psicoanálisis es algo que es como muy así, como muy de estar uno concentrado, ¿no? Y si suena el teléfono, ¡ay!, que nos vamos, ¿vale? Bueno, que os dejo con Pilar. Vamos para allá. Gracias, Raquel. A ver. Hola, se oye, ¿no? Sí. Bueno, Raquel, gracias por esta iniciativa de poner a dialogar a diferentes modos de psicoterapia. Y por aquí han ido pasando diferentes profesionales con diferentes formaciones, todos psicoterapeutas, y cada uno vamos a explicar un poco qué es lo específico de cada corriente. Y la sorpresa que nos estamos encontrando también es que tenemos muchas cosas en común, más de las que parece. Os voy a hablar sobre lo que es la psicoterapia psicoanalítica. Mi objetivo es derribar algunos mitos, porque he oído por ahí cosas del psicoanálisis, como por ejemplo que los psicoanalistas solamente nos interesa la sexualidad y la infancia y los padres y el Edipo, y que eso es lo que queremos todo el rato escuchar cuando recibimos un paciente. O como dice el chiste, hay un chiste que dice, se encuentran dos amigos y dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, llevo 8 años yendo al psicoanalista porque me hacía pis en la cama y 8 años más tarde me lo sigo haciendo, pero ya no me importa. Bueno, esto también habla de esta idea que se tiene de que el psicoanálisis son terapias eternas e ineficaces, además. Bueno, pues todo eso es lo que me gustaría un poco poner al día en la charla de hoy. También me gustaría que pensemos o transmitiros qué queda del psicoanálisis. El psicoanálisis es una creación de un señor que todos conocéis, que se llama Sigmund Freud, pero ha pasado más de un siglo de distancia entre cuando él creó el psicoanálisis. Ahora en el mundo hay miles de psicoanalistas y mucha gente escribiendo y pensando siempre sobre la clínica y sobre la psicopatología. Entonces me interesa también como daros una visión actual de qué es el psicoanálisis ahora, no qué fue en la época victoriana. ¿Qué queda y qué cosas hemos añadido? Bueno, una pequeña presentación mía, solamente deciros que soy psicólogo clínica, psicoanalista, formada en psicoanálisis ahora ya por más de 35 años, más de 35 años también trabajando en clínica con pacientes. Gracias por el agua. Si me queda tiempo, sí me gustaría hablaros un poco de quiénes somos los psicoanalistas, qué tribu formamos, porque cada profesión acaba formando como una tribu y se asocia en torno a algo común. Bueno, pues voy a ello. Bueno, lo primero que querría deciros es que
os voy a dar como una especie de base de qué es el psicoanálisis y luego al mismo tiempo que pongo las bases voy a ir tratando de derribando algunos mitos. Entonces, la primera base, la primera piedra que vamos a poner es el concepto de inconsciente. A ver, que he hecho una presentación muy bonita, pero que se ve poco. ¿Vale? Entonces, el concepto de inconsciente, la idea de inconsciente, es fundamental en psicoanálisis. Sin inconsciente no hay psicoanálisis que valga. ¿Qué es el inconsciente? Porque en realidad, si lo pensamos teóricamente, es como un concepto incognoscible, porque en el momento en que pasa la conciencia ya deja de ser inconsciente. Entonces, ¿qué es? ¿A qué le llamamos inconsciente? Por ejemplo, un ejemplo serían los sueños. ¿Quién en esta sala se acuerda de sus sueños? ¿Tú, mogollón? Todos los días, y además son súper intensos. Son súper intensos. Es una pasada, ¿Ok? ¿Alguien más se acuerda? ¿Tú también? Okay. ¿Algunos? Bueno, la verdad es que soñamos todos los días, pero unos tenemos más conexión para podernos acordar de ese sueño, de los sueños, y desde luego los sueños son una conexión con el inconsciente. Y quizá os podría decir que es una demostración de que el inconsciente existe, si eso se puede decir. Ahí os pongo, bueno, un cuadro de John Anster, que es una mujer soñando. Los sueños son unas producciones únicas, personales, que funcionan de otra manera que funciona el sistema consciente y la razón, ¿no? Soñamos con nuestro padre que de repente tenía sí, era mi padre, pero tenía barba como si fuera mi tío. Y luego estaba con mi padre y de repente ya mi padre no estaba. Y entonces estaba yo y me tiraba por un tobogán, ¿no? Es decir, las nociones de espacio y tiempo no están en el inconsciente, no están en los sueños, ¿no? La lógica es completamente diferente. Los sueños son capaces de condensar imágenes y de repente soñamos con una persona que, si lo pensamos bien, para nosotros representa 3 personas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que también hay muchas veces que lo que tenemos son pesadillas, ¿no? Son una expresión del mundo emocional muy potente, en donde nosotros siempre somos protagonistas, ¿no? Es decir, que eso mostraría que hay algo dentro de nosotros que supera lo consciente, ¿no? Hay algo más, hay un mundo, Freud diría un mundo pulsional, ¿no? De otra cosa que funciona de otra manera. Otro ejemplo de la existencia del inconsciente, o que nos ayuda a comprobar que hay un inconsciente, son los síntomas, por ejemplo. Imaginaros un síntoma, un ataque de ansiedad, que seguro que alguno en esta sala alguna vez lo hemos tenido, o un ataque de pánico, por ejemplo. Tú sueñas y también tú todo. Bueno, cuando tenemos un ataque de ansiedad, cuando tenemos un ataque de angustia, el cuerpo toma mucha importancia, empezamos a sentir cosas físicas en el cuerpo, pero en realidad nuestro cuerpo está bien, no tenemos nada fisiológico ni orgánico. No sabemos qué nos está pasando. Y no lo sabemos porque hay algo que está en el interior nuestro que está oculto. Una de las cosas que vamos a hacer los psicoanalistas es tratar de desvelar, con ayuda del paciente, por supuesto, qué es lo que está ahí escondido determinando la sintomatología. Por ejemplo, ¿qué hace que tengamos ansiedad? ¿Qué hace que sintamos angustia? En realidad, podríamos pensar que frente a la ansiedad hay 2 métodos importantes. Uno es
tomar ansiolíticos, como dice una amiga mía, tomar amiplin, me tomo un amiplin y ya me da todo más igual, o realmente tratar de entender qué nos está pasando. Porque cuando nosotros tenemos crisis de ansiedad y vamos a la consulta, casi seguro que de lo primero que vamos a decir es, no sé qué me está pasando. Muchos pacientes empiezan así, no sé realmente qué es lo que me está pasando. Y no saben por qué está oculto en el inconsciente. Entonces, los psicoanalistas vamos a trabajar con esa premisa, que tenemos un inconsciente que está determinando parte de nuestra conducta. Por favor, si hay preguntas entre medio, yo feliz de parar y de que me hagáis las preguntas si no queda muy claro. Bueno, a ver, esto era de una pesadilla. Bueno, las creaciones artísticas también son una manera de conexión con el inconsciente. Si estamos muy en lo racional, en el orden, va a ser difícil que creamos cosas más allá de cierto punto. Yo aquí os traía una foto de un cuadrito del Bosco, creo que es el tríptico este que está en el Prado, porque realmente el Bosco hace todo un mundo totalmente surrealista. Pero todas las producciones artísticas tienen que ver con que el sujeto, el creador, conecta con algo más que la razón y el pensamiento consciente. Bueno, os voy a contar un poco cómo nació el psicoanálisis, cómo nació la idea de inconsciente con Freud, y luego quiero ir a qué queda ahora de esa teoría inconsciente que generó Freud. Uy. Bueno, he traído esta foto porque creo que es una foto que debe conocer todo el mundo de Sigmund Freud, es como una de las más populares. Bueno, como sabéis, Freud nació en el siglo XIX, vivió en Viena, fue un estudiante muy brillante, extraordinariamente brillante, hizo medicina, se hizo médico neurólogo y empezó a trabajar con investigaciones empíricas, o sea, hacía estudios que si la reproducción de la anguila y bueno, cosas así, y su destino era un poco dedicarse a la investigación científica. Pero como tenía que comer, le pasaba lo que sigue pasando a los científicos en este país al menos, que no les da para comer y se tienen que marchar o cambiar de profesión. Entonces, en un viaje que hizo a Francia, a París, a la clínica de Charcot, que era un neurólogo muy reconocido, se dio cuenta. Charcot lo que hacía era mostraba unas grandes sesiones clínicas en el que ponía a pacientes histéricas que tenían parálisis de las manos y de los brazos. Las hipnotizaba y una vez en estado de hipnosis podían mover los brazos y podían mover las piernas. Con lo cual Freud se quedó fascinado con esto y dijo: alá, hay algo fuera de la conciencia que está determinando la patología, que está determinando los síntomas. Y así fue como él creó el método psicoanalítico y empezó a pensar que el aparato mental que tenemos no solamente es conciencia y razón, sino que hay algo más que eso. Volvió a Viena, aquí está en Viena en su consulta. Volvió a Viena y empezó a trabajar y empezó a escuchar a los pacientes de una manera que nunca antes nadie los había escuchado, porque empezó a dar veracidad a todo lo que tenían que decir los pacientes. Hasta ese momento los pacientes
bueno, había unos hospitales psiquiátricos horrorosos donde prácticamente se les encarcelaba, no se les dejaba hablar porque estaban locos, no se les dejaba hablar. Y bueno, y luego pues se les daban cosas como baños y poco más, ¿no? Y Freud empezó a pensar que los pacientes sí tenían algo que decir y que había una verdad en el discurso del paciente. Esto ha sido una revolución psiquiátrica muy importante en el cambio de la escucha de los pacientes, que antes simplemente bueno, pues tengo estos síntomas y entonces desde un lugar más como de médico, si tengo estos síntomas, entonces tienes tal cosa y te voy a dar tal tratamiento. Freud rompe con eso y dice, no, vamos a descubrir qué es lo que está determinando los síntomas de esta paciente, de las pacientes, porque en aquella época recibían muchas pacientes mujeres que eran diagnosticadas de histeria, ¿no? Luego hemos descubierto que los hombres también tienen histeria, igual que las mujeres, pero bueno, en aquella época no, era... bueno, que cuando Freud empezó trabajando también con hipnosis, como Charcot, pero tenía dos problemas. Uno, que todo el mundo no es susceptible de hipnosis, porque no todo el mundo es igual de influenciable. Si viniera aquí un hipnotizador y nos hipnotizara, la mitad no nos hipnotizaría. No, la otra mitad a lo mejor sí, caíamos rendidos, pero la otra mitad no. Entonces, poco a poco cambió la hipnosis por lo que se llama el talking cure o la cura por la palabra, que es una de las esencias de la psicoterapia psicoanalítica. Y entonces Freud empezó a escuchar meticulosamente qué es lo que tenían que decir las pacientes y empezó a darles estatuto de verdad. Es verdad lo que pasa, es verdad el relato que tienen que contar. Fijaros que todavía hoy, cuando vemos a alguien así un poco teatrero, ese es un histérico, esa es una histérica, como que hay mucho teatro, como que es una cosa como muy pomposa, como un poco falsa, ¿no? Freud dijo, no, aquí hay algo interesante. Vale, ¿qué fue lo que escuchó? ¿Qué fue lo primero que escuchó? Que a él además le sorprendió profundamente, fueron muchos traumas sexuales. Aparecían en los relatos de las pacientes abusos sexuales, además de familiares y de gente cercana a la paciente. Y encontró que había mucho efecto traumático, producto de esas conductas, de esos abusos. Pero Freud escuchó tantos abusos que dijo, no puede ser que todo el mundo, que todas las pacientes sean abusadas. Y entonces empezó a pensar que todo lo que relataban los pacientes no era verdad, o sea, no había pasado en la realidad, sino que había una parte que tenía que ver más con la fantasía de los pacientes, con el mundo interno del paciente. Y entonces empezó a darse cuenta que había todo un reservorio de fantasías en aquella época, ahora luego lo voy a colocar en la actualidad, pero en aquel momento sexuales y agresivas principalmente, que eran las que estaban determinando los síntomas. ¿Por qué? Porque esas fantasías sexuales y agresivas no eran adecuadas para la conciencia moral, no eran adecuadas para una parte del sujeto y por tanto tenían que quedar reprimidas. Y así fue como él creó el primer aparato, la primera teoría, el primer esquema de aparato psíquico. Bueno, esta diapositiva la he puesto porque una cosa interesante de todo el descubrimiento del mundo inconsciente de Freud es que además de escuchar a sus pacientes, se escuchó a él mismo. Él hizo su autoanálisis.
Ahora ya nadie se hace un autoanálisis, sino que los analistas vamos a otros analistas para que nos analicen, pero Freud no tenía a nadie más, con lo cual hizo un autoanálisis a través de sus sueños. Tiene un libro que se llama La interpretación de los sueños, donde cuenta todos los sueños y los va analizando. Habla de mucha valentía, porque es como desvelar un poco tus deseos más claros y los más oscuros también, ¿no? Y todo eso está escrito en el libro de La interpretación de los sueños. Bueno, entonces, a partir de aquí, creó lo que él llamó la psicología profunda, porque no es solamente lo aparente, sino que lo que buscamos es aquello que está oculto, aquello que no se ve. Y creó este primer modelo de aparato psíquico, que creo que es un esquema que más o menos conocemos todos, que está en el imaginario social de todos, que es que tenemos un consciente, una parte consciente, una parte preconsciente, que sería una parte que no es consciente pero que accede fácilmente a la conciencia, y luego el inconsciente, como aquello que es lo que está ahí pero no conocemos y que sale, por ejemplo, a través de los sueños. A este esquemita, en no mucho tiempo, le añadió otros elementos que nos han ayudado mucho en el trabajo clínico y que todavía seguimos utilizando. Además de que hay una parte inconsciente, preconsciente y consciente, Freud habló de que había 3 instancias que son como 3 relatos diferentes que tenemos, que uno estaba hecho por el ello, otro estaba hecho por el yo y el tercero estaba hecho por el superyo. El ello, que serían todos los deseos, todas las fantasías sexuales agresivas, todas las pulsiones, todo lo más primitivo de cada uno de nosotros. El superyo, que sería la conciencia moral, la norma, la ética, la moral, lo que está bien, lo que está mal, todo aquello que vamos aprendiendo a través de la cultura. Y el yo es la parte nuestra que dialoga con la realidad, es la parte consciente. Se dice del yo que es el que regula un poco la relación entre la realidad, el superyo, la voz de la conciencia moral, y el ello, que serían como las pasiones o las pulsiones más primitivas. Por ejemplo, imaginaros un joven que este diálogo entre estas 3 voces realmente podemos pensar que las tenemos todos. Imaginaros un joven que se acaba de comprar un coche y entonces quiere estrenarlo. Y entonces se pone en el coche y dice: ¡jo, qué ganas de ponerme a 250 con este coche maravilloso! ¡Qué potencia! Voy a ser lo máximo, ¿no? Voy a tener... Y ahí aparece su parte más primitiva, la parte donde quiere usar toda su fuerza y toda su potencia. Pero luego hay otra voz que le dice: no, no, a 200 y pico no te puedes poner de ninguna manera, porque te van a poner una multa y porque además, como se entere tu padre, te la vas a cargar. A lo mejor, como es el primer día que cojo el coche, debería ir con mi padre. Y luego está el yo que dice: no, voy a usar el coche, tengo carné, me lo he comprado, y coge el coche, lo arranca, camina, acelera un poquito, disfruta de esa velocidad, pero se imagina mientras va: ¿cómo sería ir a 200? Pero no se pone a 200. ¿No? Es decir, que tenemos una parte que regula un poco estas diferentes voces que tenemos dentro nuestro. Vale.
Como os he prometido, quiero contaros entonces qué queda de ese inconsciente freudiano, que eran todas las pulsiones sexuales y todas las pulsiones agresivas, todos esos deseos primitivos. Si voy al psicoanalista voy a tener que contar todas esas cosas, voy a tener que hablar de sexo, voy a tener que hablar de mi parte más oscura. La respuesta es no. No necesariamente y no. Primero porque vas a hablar de lo que quieres, ¿no? Va a ser un espacio donde tú vas a hablar de lo que quieres. Y segundo, porque el inconsciente, el concepto de inconsciente ha cambiado mucho desde el inicio, cuando Freud lo creó, ahora. El inconsciente ahora es como una parte del aparato psíquico que se forma desde el primer momento de la vida. Se va a ir construyendo desde el inicio de la vida. ¿Cómo? ¿Cómo se va a ir construyendo ese inconsciente? Imaginaros un bebé, como este tan bonito que os he traído en esta foto. El bebé humano, el cachorro humano, es el animal más dependiente e indefenso, el que nace con menos capacidad de sobrevivir. Si no recibe a otro, si no es recibido por otro, se va a morir. De la misma manera que si no es amado por otro, no se va a desarrollar como sujeto. Necesitamos a los otros para humanizarnos. No sé si recordáis, hay una película que se llama, de Truffaut, creo, El hombre lobo o algo así, que habla de un niño que estuvo con los lobos y que acabó aullando sin hablar y andando a cuatro patas. Y recientemente ha salido en el periódico esta semana también un caso similar. Es decir, que para humanizarnos, para llegar a ser sujetos, necesitamos y dependemos de los otros. Entonces, venimos al mundo muy vulnerables, pero también con una potencia, con una potencialidad increíble. Este bebé, wow, puede ser cualquier cosa, puede llegar a hacer casi cualquier cosa, tiene toda la vida por delante, ¿no? Tiene muchísimas posibilidades. Aparte de que, fijaros, en los primeros 6 años de vida, nuestro cerebro tiene una velocidad de conexión neuronal 500 veces mayor que cuando somos adultos, que ya el hardware se nos va al carajo. Pero en los primeros 6 años de vida, la capacidad de aprendizaje de un bebé y de un niño es absolutamente increíble, ¿no? Tienen una capacidad de organizar el mundo constantemente. ¿Pero qué mundo va a organizar? El mundo que le viene dado por los otros, ¿no? Va a tener que construir, que él no sabe nada, este bebé no sabe absolutamente nada, no sabe que hay hombres y mujeres, no sabe que hay Oriente y Occidente, no sabe absolutamente nada. Todo eso lo tiene que aprender, no sabe quién es él tampoco, ¿no? Es decir, pero ¿quién sí sabe? Los padres, que ya han decidido la cuna rosa, el nombre y si va a ser abogado o arquitecto o lo que sea. Un montón de cosas caen sobre todos cuando nacemos. Entonces, a medida que vamos construyendo el mundo, lo vamos construyendo con lo de fuera, con lo que nos van dando, ¿no? Con lo que nos van entregando los que nos reciben. Bueno, esta foto la ponía porque una de las cosas que me gusta de pensar que somos tan potentes cuando nacemos, ¿no? Es que tenemos la capacidad de imaginar como nadie, ninguna especie animal puede imaginar como nosotros. Y me imaginaba que este inmigrante que está ahí mirando al mar, ¿no?
mira al mar y es capaz de imaginarlo todo, ¿no? Y eso es una de las fuerzas que tenemos los seres humanos, la capacidad de imaginación. Veamos ahora a este bebé, pero berreando. Si a este bebé no le escucha nadie, el grito se va a convertir en un grito infinito, sin ningún tipo de contenido ni de sentido. ¿Quién le va a ir dando sentido a quién es él y a cómo está? El que lo recibe, ¿no? O sea, el grito va a tener luego un significado por quien lo escucha. Va a ser la mamá la que va a decir tiene frío, tiene calor, tiene sueño, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto para decir que mucha parte de cómo nos construimos viene dado desde fuera. Más o menos en los 6 primeros años de vida o antes, o mucho antes, vamos a tener nuestra primera identidad y vamos a tener nuestra conciencia de que yo soy yo y también me separo de los demás. Mamá es mamá, papá es papá y yo soy yo. Y esta construcción de la identidad, de cómo somos, ¿no? que es primaria, no sabemos cómo ha pasado. Ha pasado, cuando tenemos 6 años ya somos personitas, ya tenemos una personalidad, ya tenemos una identidad, pero luego lo vamos a olvidar, no nos vamos a acordar. Toda esa construcción de quiénes somos, de esa primera identidad, eso va a ser inconsciente. Entonces, ¿qué es el inconsciente? Desde un punto de vista actual, son todas esas cosas que hemos ido adquiriendo en nuestro proceso complejo identitario y que hace que somos como somos, ¿no? Habrá algo de la identidad que se mantenga siempre a lo largo de nuestra vida y otras cosas, gracias a Dios, se van a poder ir cambiando porque también tenemos enorme plasticidad y bueno, no estamos determinados, a Dios gracias, por los 6 primeros años de vida, ¿no? Pero sí que es verdad que todos esos, por ejemplo, patrones relacionales que tenemos todos, de cómo nos vinculamos con el otro, eso lo hacemos de forma natural, de forma instantánea, pero sin embargo presupone que imaginamos que el otro es de una determinada manera. Por ejemplo, el otro puede ser más amenazante o menos para nosotros, ¿no? O podemos pensar que hay que tener... imaginaros que en la vida nos han enseñado que tenemos que ser precavidos porque el mundo es peligroso. Es decir, eso lo vamos a tener incorporado como una verdad, ¿no? Pero que no nos la vamos a cuestionar, sino que simplemente la vamos a vivir de manera inconsciente. Por tanto, para resumir, las inscripciones de las primeras vivencias van a ser el grueso de nuestro inconsciente. Y eso es lo que va a determinar muchas cosas de nuestro comportamiento. Os traía un ejemplo de un paciente con el que estoy trabajando, que según su relato tiene un padre que no es muy equilibrado. Entonces, a veces está muy majo y muy simpático y otras veces se levanta iracundo, verdaderamente nervioso, grita, de tal manera que este niño, que ahora es un adulto, aprendió a leer a su padre y aprendió a complacer a su padre, porque si no, la vida era demasiado incómoda. Y él aprendió así y eso era una manera de
de sobrevivir para él estupenda. Pero ¿qué pasa cuando llega a la edad adulta? Repite lo mismo y él se dedica en sus vínculos a complacer a todo el mundo. De tal manera que acaba un momento en donde él va comiéndose terreno personal y llega un momento donde él dice ¿quién soy yo? ¿Qué quiero yo? Porque me he dedicado a lo que quieren los demás. Esto sería un ejemplo de un patrón relacional que es inconsciente porque no nos damos cuenta, hacemos eso de manera natural, ¿no? Y sería una de las cosas que ponemos atención y foco cuando hacemos una psicoterapia psicoanalítica, muy importante, ¿qué patrones relacionales tenemos? ¿No? Porque somos seres vinculares, estamos todo el rato relacionándonos con otro y la relación con el otro es lo más importante que tenemos, lo que más feliz nos hace. Por lo tanto, el inconsciente no es necesariamente un deseo oscuro al cual no queremos contar, ¿no? Sino que tiene que ver con algo que está mucho más en la superficie, pero de lo que no nos estamos percatando. Es decir, a veces está ahí, incluso lo ven los otros, ¿no? Pero no lo vemos nosotros mismos. Una de las funciones de un terapeuta psicoanalítico es poner un poco un espejo para que el paciente pueda verse, qué hace, cómo se mueve, cómo se comporta con los demás, etcétera, etcétera. Bueno, sí querría deciros que sí importa cómo venimos al mundo, sí importa cómo nos han recibido, si nos han cuidado, si no nos han cuidado, si nos han mirado o no, si nos han admirado o no, si nos han amado o maltratado, si nuestro padre o madre era nervioso o tranquilo, si tenían buena relación entre ellos o no, si nos cuidaban desde la seguridad o desde el temor, incluyendo, ¿no? Y metiéndonos miedo, ¿no? Sí importa, porque todo eso que es lo que vamos a incorporar a través de complejos procesos de identificación. Os ponía esa foto para representar lo importante que es el otro y cómo los niños, bueno, es tremendo, niños maltratados que aún así eligen estar con los padres, porque por encima de todo quieren estar con un otro. Pero hay una correlación directa entre esto no es matemáticas, ¿vale? Pero entre una mala infancia o una infancia difícil, donde no nos han tratado bien, y la patología mental. Cuando tratamos patología mental grave, casi siempre, por no decir siempre, nos encontramos con historias de vida muy difíciles, muy complicadas y muy dolorosas. Hay un autor, bueno, hay muchos, pero hay uno que a mí me gusta mucho, que es húngaro, que se llama Sándor Ferenczi, que tiene un libro que se llama El niño mal recibido y sus impulsos de muerte. Cómo cuando somos bien recibidos, los que hayáis estado en la charla del apego, seguro que también lo visteis en esa conferencia, cuando somos tratados con respeto, con cariño, vamos a tener una mejor autoestima, vamos a tener una mejor identidad, una identidad de nosotros mismos, y al revés cuando somos maltratados.
Bueno, por todo esto que he contado, a la pregunta de si los psicoanalistas nos interesamos por la infancia y por los padres, la respuesta es sí, nos interesamos. Eso no quiere decir, ¿no?, que uno vaya a hacer una terapia psicoanalítica y que tenga que estar todo el rato hablando de la infancia, porque lo que nos interesa es cómo esos patrones vinculares se repiten en la actualidad. No nos interesa ir ahí porque no podemos cambiar nada, o sea, la infancia ya quedó atrás, pero sí podemos desvelar cómo hay ciertos patrones que fueron funcionales en su momento, porque este paciente que yo os digo se adaptó al padre y fue muy funcional, le ayudó a tener muchas menos broncas, pero llega un momento en que eso ya no es funcional, al revés, genera estrés, malestar, ansiedad, etcétera, falta de ganas de vivir, etcétera, etcétera. Perdona una pregunta. Sí. Pilar, ¿no? Pilar. Cuando estás en un proceso así, solo es el hecho de verlo junto con un terapeuta lo que te permite cambiar, es el hecho de saberlo y tomar conciencia de eso. A partir de ahí es cuando puedes cambiar esa forma de relacionarte. ¿O cómo es? Sí, sí. La respuesta es sí. O sea, uno de los objetivos de una psicoterapia psicoanalítica es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Y en el momento en que tú te das cuenta, puedes hacer algo. Si lo haces de manera repetitiva y, bueno, pues entonces ni siquiera sabes que lo estás haciendo. Entonces sí, sería el primer paso. El primero. Luego, ¿no?, como dice un refrán español, la marcha se demuestra andando y, por supuesto, hay que hacer más cosas, ¿no? Pero sí, esto sería un... ¿Sí? Pilar, perdona, es que no quería haberte interrumpido al principio, pero me hubiera gustado preguntarte si es lo mismo decir inconsciente que subconsciente, o hay alguna sutilidad que lo diferencie. No, es lo mismo. Es lo mismo. Sí. En realidad creo que lo correcto es inconsciente. Pero vamos, subconsciente es que está por debajo de la conciencia, o sea que es lo mismo. ¿Vale? Bueno, entonces sí queremos saber la historia, porque queremos escuchar al paciente en toda su vida y en toda su historia. Sí nos interesa la infancia, sí nos interesa la familia. Bueno, y ahora otra... Esto no lo vamos a ver. Sexo. ¿Es lo más importante en psicoanálisis? ¿Los psicoanalistas queremos saber, vamos a preguntar sobre el sexo? La respuesta es no. Vamos a preguntar por el sexo como otro elemento más de la vida, pero no como el foco central, ¿no? Freud en su época pensó que había un trauma sexual que estaba determinando el síntoma. Ahora no pensamos eso. ¿Que el sexo es importante? Sí, es importante. Es una forma de placer, es una de las formas que tenemos de mayor intimidad con otro. Y bueno, no hay más que mirar al mundo, o sea, el sexo mueve mucho dinero y mueve montañas, o sea que por algo debe ser, el sexo no es una cosa que está ahí que lo podemos aparcar, pero tampoco sería algo que nosotros vamos a tener que estar ahí hablando de ello necesariamente. Dicho eso, sí quiero decir que el tema de los abusos sexuales, Freud se encontró con ellos en el siglo XIX, pero en el siglo XXI siguen siendo una plaga. En los dispositivos de salud mental, en los dispositivos sobre todo de gente joven, todavía hay muchísimos relatos de abusos sexuales que generan un efecto devastador en los seres humanos.
No me voy a meter con la Iglesia, pero últimamente la tenemos en los periódicos todo el día con el tema de los abusos infantiles también, ¿no? Entonces, el tema del sexo sigue siendo un temazo, a pesar de que no es, ya os digo, como lo único o lo principal que vamos a pensar si hacemos una terapia psicoanalítica. Y otra puntualización importante, en psicoanálisis el sexo no es sexualidad genital, no es sexualidad adulta genital que acaba en un orgasmo. Nosotros hablamos de psicosexualidad. Freud habló de psicosexualidad ya en 1911, ¿no? Para explicar, primero, que la sexualidad, tenía una foto aquí, está también en la infancia, es decir, hay una curiosidad sexual infantil, claro que sí, ¿no? Y que nuestro mundo erógeno y nuestro mundo de placer se va a construir desde el principio de la vida, o sea, desde los primeros cuidados, se va a ir mapeando el cuerpo y se va a ir construyendo un cuerpo erógeno que luego, todo ese placer infantil también, luego se va a sumar a la sexualidad adulta. Os menciono otra vez a Ferenczi, que es mi favorito, pero tiene un artículo que se llama Confusión de lenguas entre el lenguaje de la ternura y el lenguaje de la pasión, y justo habla de esto, de que la sexualidad infantil es de una manera, ¿no? Él lo llama el lenguaje de la ternura, y la sexualidad adulta es el lenguaje de la pasión, ¿no? Y cómo todavía se produce mucha confusión entre el lenguaje de la ternura y el lenguaje de la pasión. Y los abusos sexuales muchas veces tienen que ver con eso, ¿no? Un niño puede juguetear, un niño puede, ¿no?, tener un comportamiento erótico infantil, ¿no?, que nunca hay que confundir con el de un adulto. Muchas veces se dice que la revolución freudiana fue que descubrió la sexualidad infantil, y no tanto es eso como que descubrió que había una sexualidad que se iba construyendo en nosotros desde el inicio de la vida hasta el final, ¿no? Y que esa sexualidad infantil iba a formar parte también de la sexualidad adulta. Bueno, ahora me gustaría un poco hablar de algo que se habla mucho ahora en los círculos de psicoanálisis, que es sobre patología mental y sociedad, ¿no? Pensar en la sociedad en la que vivimos y pensar qué tipo de patología genera y por qué. Me voy a centrar en cosas que yo no, mucha gente está escribiendo ahora sobre qué cosas de la sociedad actual generan patología. Con eso no quiero decir, no me penséis que soy muy pesimista, que sí soy un poco, pero quiero decir que también la sociedad tiene cosas buenas, ¿vale? Pero yo me voy a centrar en aquellos puntos que creemos que están generando patología y qué patología. La verdad es que las previsiones en salud mental son un poco escalofriantes. Por ejemplo, la OMS dice que para 2026 el 30% de la población va a estar deprimida y el 50% de la población va a estar tomando algún tipo de psicofármaco. Otro dato que os traigo es que para 2050 se prevé que la población en el mundial va a ser de 9.800 millones y que el 70% de esos 9.800 millones van a vivir en grandes ciudades. A pesar de que
se está intentando pensar en ciudades ecológicas y que sean armoniosas para los individuos, la verdad es que las grandes ciudades crecen a lo loco, se vuelven muy inhóspitas y son generadoras de mucha patología mental. Yo diría que en las grandes ciudades hay más demanda de ir a un psicólogo, de hacer una psicoterapia, que en las zonas rurales y en el campo, ¿no? Grandes ciudades que nos dejan cada vez más solos y que nos generan cada vez más esfuerzo por vivir, ¿no? Cada vez es más difícil. Vivir en Madrid no es fácil, ¿no? Venir hasta aquí, hoy, todos los que habéis venido, no es fácil, ¿no? Hay que ponerlo en la agenda, hay que tal, hay que... No, todo es un esfuerzo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en esta sociedad actual que nos impacta negativamente y nos genera sufrimiento finalmente, ¿no? Bueno, creo que aquí podríamos hacer una tormenta de ideas y podrían salir un montón de cosas. Seguro que todos pensáis que hay cosas que nos rodean que son difíciles. Antes hablaba al principio, antes de empezar, con un señor que me decía, jo, es que a veces las cosas no son fáciles, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo voy a lanzar algunos tópicos, porque van a ser más bien tópicos, y luego si alguien quiere añadir algo, bienvenido, y si, bueno, lo podemos matizar. Vale, lo primero que diría de esta sociedad es que vivimos en una sociedad de consumo, y venga, objetos que os pongo ahí en la diapositiva, donde tenemos que consumir de forma sin parar, sin límite, ¿no? Hay que consumir, y además hay una especie de promesa de completud. Si consumes esto, si consigues esto, vas a ser feliz, vas a estar completo, ¿no? Cuando tengas todo el set, el coche, la casa, no sé qué, tal, ahí vas a estar fenomenal, ¿no? Pero claro, es tramposo porque el consumo insaciable nunca se acaba. Entonces hay una promesa de que si consumes algo vas a ser feliz, pero luego tienes que seguir consumiendo. Entonces, lo que creo que trae, no yo, mucha gente, esta sociedad de consumo, es una fantasía de completud que no es cierta, ¿no? Que nunca vamos a estar completos. Esta fantasía de completud nos lleva también a otra, que es la de que podemos ser como invulnerables, ¿no? Nada nos tiene que afectar demasiado, no podemos estar deprimidos. En el momento en que estamos tristes por algo, vamos a salud mental a que nos den una pastilla de algo. O sea, es difícil. Vivimos en una sociedad que niega el sufrimiento, que niega la tristeza, no quiere ver gente triste, tenemos que estar todos alegres, tenemos que poder todos con todos. Y además nos promete como que lo podemos conseguir todo. Bueno, no hay ningún problema, esto es de una exposición de Conde Duque. Y esto... Bueno, os he traído esto porque es como que yes you can, tú puedes con todo. Esta sociedad nos manda este mensaje, entonces es como que podemos volar, podemos todo, esto es como ya el colmo de todo lo podemos conseguir, ¿no? Y tenemos este mensaje de que si nos esforzamos, todo es posible. Otro elemento importante de esta sociedad es la fascinación que tenemos por el éxito, el rendimiento y la excelencia. Es decir, tenemos que rendir constantemente. Esto aparece en las consultas todos los días, es decir,
tenemos que ser capaces de esto. Incluso en el ocio tenemos que rendir, tenemos que hacer el checklist de todo lo que tenemos que hacer, estamos haciendo cosas constantemente, ¿no? Y luego tenemos que ser excelentes y tenemos que brillar. O somos excelentes o no somos nada, o entonces somos unos fracasados. No hay punto intermedio, es o todo o nada. Vivimos en una sociedad mucho de todo o nada. Hay un librito de un coreano, un filósofo coreano que no me acuerdo el nombre, porque es como Din Chung Chung Jin, algo así, pero tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio, ¿no? Y dice que estamos todos agotados, que no podemos más, porque hay una exigencia de hacer, de rendir, ¿no? Esta semana venía en el periódico, no sé, en El País, creo, un artículo sobre que hay un montón de gente que va a las consultas de medicina primaria, a los centros de salud, a quejarse de cansancio, pero no tienen nada, tienen cansancio vital. Bueno, la otra característica de esta sociedad es que el hacer predomina sobre el ser. Aquí he puesto, como está de moda el running, ¿no? Es decir, pero estamos todo el rato, ¿no?, haciendo cosas y aprovechando el tiempo para hacer cosas. Se nos escurre el tiempo entre los dedos, ¿no? Enseguida, o sea, pensar no está muy bien visto, porque pensar es rayarse. Si tú piensas un poquito de más, es que se me está yendo la olla o me estoy rayando, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya, venga, acción, vámonos todos a ponernos en acción rápidamente. Hay una corriente ahora que está empezando a relacionar este pasaje al acto de no pensar nada con la cantidad de violencia que estamos viviendo ahora en la sociedad. Es decir, no puedo pensar que esta persona me fastidia, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? Reflexionarlo, simbolizarlo incluso, no es posible. Tengo que pasar al acto. Tengo que matar al de enfrente si me molesta, tengo que agredirlo, etcétera, etcétera. Cada vez más, supongo que conocéis al filósofo Bauman, que está tan de moda, que habla de la sociedad líquida. Cada vez más los valores se van como difuminando, ¿no? Donde era una cosa rápidamente es la siguiente, donde dije esto digo lo otro. Por ejemplo, los políticos podrían ser un buen ejemplo, ¿no?, de líquidos, de que van de un lado a otro, de que hacen, y también de invulnerables, porque los políticos hacen lo que les da la gana y nunca piensan que nadie les va a pillar. Hacen cosas tremendas y sin embargo, bueno, no todos, a Dios gracias, ¿no? Pero y sin embargo piensan que son inmunes, ¿no?, que no les va a pasar nada. Otra cosa muy importante de esta sociedad es que la imagen se impone sobre la palabra, ¿no? Vivimos rodeados de imágenes, invadidos de imágenes, estamos todos enganchados al móvil, todos, desde el primero hasta el último, ¿no? Y la imagen nos devuelve un mundo imaginario, no nos devuelve un mundo real. Hay una frase, ¿no?, que dice vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? La vamos a tener que ir cambiando por vale más una palabra que 1000 imágenes, ¿no? O sea, hay un momento, ¿no?, en donde ya las imágenes que nos llegan al móvil
no nos sirven, necesitamos el vínculo, necesitamos el encuentro con el otro, necesitamos las palabras. Bueno, todos estos mensajes que he dicho, y seguro que a vosotros os ocurrirían muchos más, son creencias hegemónicas que acaban formando parte de nosotros. O sea que nosotros crecemos con todo esto, crecemos con que tenemos que pasar a la acción, crecemos con que pensar no es muy oportuno, crecemos con que tenemos que ser excelentes, con que tenemos que triunfar, con que tenemos que consumir, ¿no? Con que podemos llegar a la completud, con que no hay límite, ¿no? Es una sociedad donde tampoco, por ejemplo, se da la espalda a la muerte o a la vejez, ¿no? Es decir, ahora hay cantidad de cosas para no envejecer nunca, ¿no? No queremos como estar en una especie de estado perfecto todo el rato. Y como eso no se puede, como es imposible, ¿no? Entonces enfermamos, ¿no? Es decir, tenemos una especie como de mandatos internos de cómo tiene que ser el sujeto, de cómo tiene que ser el individuo, que no coincide con quiénes somos, porque somos, en la foto del bebé lo veíamos, somos seres vulnerables, somos seres imperfectos, somos seres en falta, ¿no? Y no somos eso que la sociedad quiere que seamos, ¿no? Por lo tanto, todo esto, toda esta avalancha de cosas, lo que nos produce, ¿no? Psicopatológicamente hablando, son fallas identitarias en nuestra identidad. Hay un momento donde empezamos a no saber quiénes somos, a no saber qué queremos, a no saber a dónde vamos. Si en época de Freud la patología se decía que era una patología fruto de la represión, ¿no? Ahora la patología que nos encontramos es una patología de falta deficitaria en la identidad, de fragmentación. El mundo es tan complejo, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para los adolescentes. O sea, hay ahora después del COVID ha habido una cantidad de patología infanto-juvenil extraordinaria, ¿no? que son los humanos que ahora se están formando y que están construyendo su identidad. Cada vez es más difícil construir una identidad sólida, ¿no? Que nos sostenga, ¿no? Y eso cada vez es más importante, porque si el mundo es cada vez más caótico, cada vez más incierto y sobre todo más complejo, complejísimo, tendremos que tener cierta fortaleza interna para poder manejarnos, ¿no? en esta locura. Entonces, ¿cuál es la patología que produce esta? Bueno, yo os voy a decir qué viene a nuestras consultas, ¿no? Ahora, los psicólogos tenemos muchísimo trabajo y ahora ha dejado de ser un tabú ir al psicólogo, porque antes como que no estaba bien visto, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos? Y os voy a hablar, bueno, desde luego, bueno, hay una parte de patología muy grave, ¿no? Que son, bueno, intentos de suicidio, autolesiones, y no quiero decir ya todo lo que tienen que ver con procesos psicóticos, que es lo que llamaríamos la locura, ¿no? La locura cuando uno se desconecta de la realidad en la que vive y empieza a crear una realidad nueva. Pero ¿de qué sufrimos los que estamos aquí y los que van a las consultas y en general, ¿no? Yo os cuento, y esto contrastado con otros colegas, recibimos gente muy cansada,
gente con una actividad que no tiene tiempo para nada, que no tiene tiempo para ser, eso es como una especie de cosa general. Recibimos mucha gente adicta al trabajo, tenemos que rendir, como sea. Creo que la gente joven está empezando a cambiar este paradigma, pero desde luego mi generación y alguna generación posterior, ¿no? Bueno, y lo que piden también las empresas, ¿no? El trabajo es ingente, o sea, hay gente que trabaja 12, 14 horas, o sea, una cosa muy agotadora. Hay muchísima depresión y muchísima apatía, muchísimo tono bajo, ¿no? Como falta de vitalidad. Trastornos del sueño, muchísimo, y trastornos de la alimentación, dolencias corporales, ¿no? Estrés, el estrés que todos decimos, tengo estrés, como si el estrés fuera una cosa así como que no pasa nada, ¿no? Pero el estrés es muy dañino para el organismo y acaba reflejándose mucho en el cuerpo. Nos encontramos también muchos problemas de autoestima, de autoimagen, ¿no? Como una cosa poco estable. Necesitamos todo el rato el reflejo del otro para podernos sentir que somos personas y que somos valiosas. Y luego, cada vez más, ¿no? Hay muchas personas muy aisladas y muy solas, ¿no? Que, como os decía antes, creo que eso hay una parte que tiene que ver con vivir en una gran ciudad. Por lo tanto, el diagnóstico general, ¿no? Sería que, como dice una psicoanalista que se llama Rudinesco, hay cierta deriva identitaria, hay cierta dificultad en la construcción de la identidad. Por eso, cada vez más, ir a un proceso psicoterapéutico tiene que ver justamente con poder poner un arreglo o una ayuda a eso. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un psicoanalista, lo primero que se va a encontrar es alguien que escucha quién está enfrente, quién es, cómo está, qué le pasa, cuál es su historia. Necesitamos contarnos qué nos pasa, quiénes somos, necesitamos contarnos una narración de nosotros mismos. Eso es fundamental, es lo que nos sostiene, es lo que sostiene nuestra identidad. De alguna manera, podríamos decir que el proceso de psicoterapia proporciona algo que la sociedad nos está negando, ¿no? Porque podemos ser vulnerables, podemos fallar, podemos equivocarnos. Todas esas cosas van a formar parte de un proceso terapéutico. ¿Qué pensáis que ocurre si uno va al terapeuta? ¿Qué va a pasar? Una hora con un psicoanalista, ¿qué pasa con una psicoterapia psicoanalítica? ¿No? En la psicoterapia psicoanalítica es un espacio principalmente de escucha, en donde si lo que tú quieres es consejos de qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, eso no lo vas a encontrar, ¿no? Lo que vas a encontrar es alguien que te ayuda a construir un relato. A veces los relatos de quiénes somos se rompen, hay momentos en que uno puede decir no sé quién soy, no sé lo que me está pasando, entonces ayuda a la reconstrucción de quiénes somos, a crear un nuevo relato, porque es muy importante, porque somos y nos sentimos como nos relatamos que somos, ¿no? Necesariamente no somos lo que decimos que somos, por supuesto que no, siempre somos mucho más, ¿no? Entonces, a través de una psicoterapia psicoanalítica, uno puede reconectar sobre todo con quién es
ser escuchado y pensado. Y creo que aquí voy a parar. Dos cosas. La primera, en este mundo que tenemos de hiperconsumo, de publicidad, de alcanzar unas metas a veces inalcanzables, quizás lo que no se nos ha enseñado a las personas es asimilar una manera de poder comprender la frustración, es decir, adaptarse a la frustración, porque todos esos objetivos que nos piden a veces son inalcanzables o muy difíciles inalcanzables. Nadie es perfecto y no es fácil alcanzar tantas metas y consumir tantas cosas. Eso nos crea un estado que al ver que no alcanzamos eso, nos puede ocasionar la depresión y todo esto. Bueno, quería comentarlo, pues si quiere hacer. Y luego otra cosa que también quería decir, la segunda puntualización, o la segunda cosa era el papel de las drogas alucinógenas, porque hemos hablado de la hipnosis, ¿no? Para descubrir ese subconsciente, ¿no? Que fue como Freud empezó a descubrir que existe el inconsciente. Pero las drogas alucinógenas es otra manera en la cual se descubre algunas facetas del ser humano. Prueba de ello somos artistas, que por la influencia de ellas, pues son capaces de crear cosas que conscientemente no las crearían, sean obras musicales, sea pintura, cantidad de cosas. Bueno, ese papel que se ha hecho en el psicoanálisis, los psicoanalistas han indagado en ese mundo de las drogas. No, a los demás creo que es apasionante. Puede que sí, que sea apasionante, no lo dudo, pero no es vamos, para nada, se aleja un poquito de los, incluso de los principios del psicoanálisis, donde lo que se trabaja es en hacer consciente quién soy yo, ¿no? Pero no, sé lo que dices, y sé que ahora se están haciendo experimentos con microdosis de alucinógenos y que dicen que para algunas patologías graves puede tener su eficacia. Y otra cosa es usar un alucinógeno para una creación artística, pues eso no. Me refiero para descubrir el subconsciente. Para descubrir el subconsciente. Aparecen cosas que en el mundo consciente del individuo no aparecen. Sí aparecen. Entonces, igual que estamos hablando de esa microdosis, Sí. yo le hablo para utilizarlo desde el punto de vista psicoanalítico. No. Psiquiátrico-terapéutico. Ya, no. El psicoanálisis no tiene en cuenta las drogas para su trabajo en absoluto. Creo que no hace falta el altavoz. Sí. Sí hace falta. Sí, porque luego necesito saber qué has dicho. Vale. A ver, la pregunta es un poco como continuación de la que ha hecho una que está aquí, persona. Vuestra labor básicamente es hacer de pantalla y que de alguna forma se proyecte el subconsciente en esa pantalla, por lo cual se hace consciente, eso es lo que me ha parecido. Y ya lo he hecho. Y después, ¿qué? La pregunta va un poco en... Mi mujer siempre me ha dicho, tienes que ir al psicólogo, tienes que... Pero de una forma muy repetida. Muy repetida. Y nunca he hecho caso. Creo que es la primera vez que tengo una charla de esto. Y a lo mejor hay más personas que se sienten como yo. Yo me siento tremendamente racional y creo que comprendo, por lo menos tengo un modelo de mis padres, de mi familia, de que somos monos africanos, que necesitamos una sociedad que no nos corresponde con nuestra biología y más o menos tengo, entonces, si un psicoanalista como tú me va a mostrar en la pantalla cómo soy por dentro, yo ya tengo esa explicación racionalmente. Entonces, ¿en qué me ayudaría un psicoanálisis? Esa es la primera parte y la segunda es que me falta por la parte evolutiva, es decir, que lo que somos es fruto de la evolución, evidentemente, bueno, pues, lógicamente de vivir en grupos de 150 personas, no sé qué, y es una forma en la que nos hemos tenido que desarrollar para sobrevivir en ese entorno, ¿no? Es decir, que no hay nada así que haya venido por la influencia divina, sino que esto es puro de evolución, ¿no? Tenemos una parte, digamos, inconsciente, que es la que pueden tener muchos monos,
nosotros tenemos una parte, porque es la prefrontal y tal, que es la que nos hace conscientes, ¿no? Entonces, te falta esa parte, te falta la parte evolutiva de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿De cómo hemos llegado hasta aquí los humanos? No, porque tenemos consciente, subconsciente, lo que es el yo, el superyo, el no sé qué, eso lo tenemos todos, igual que tenemos el habla, y eso tiene que ser fruto de una evolución. Tiene que ser en un cierto entorno. Yo entiendo básicamente, y no me quiero hablar porque no quiero coger, que al final, cuando vivimos en un grupo grande, tenemos que tener una consciencia de cómo son los otros. Porque si no entendemos cómo son los otros, nos va a ir muy mal el grupo. Yeah. Entonces, lo que decías tú del coche, tenemos que autodefinirnos, tenemos que tener buenas personas. Pero me interesa más la primera pregunta, la parte de ¿qué me puedes aportar? Si yo tengo claro lo que soy, lo que son los demás, los traumas que he podido tener, una vez que uno ya es consciente de eso, o crees que es consciente, ¿qué más podéis hacer? Bueno, lo primero que te diría es que a lo mejor tienes que hablar con tu mujer, a ver por qué te manda el psicoanalista repetidamente. Porque cree que necesitas ayuda. Bueno, a ver, no es posible que tú sepas todo tu mundo inconsciente, porque es inconsciente. Entonces, tú puedes tener un buen conocimiento de quién eres, ¿no? Pero indudablemente en un encuentro con un psicoanalista vas a darte cuenta de otras cosas que tú no estás viendo, ¿no? Luego pueden ser interesantes o no para ti, pueden ser adecuadas o no, ¿no? Pero seguramente te va a permitir ver cosas que uno no ve solo, ¿no? Entonces, pero uno solamente tiene que ir al psicoanalista si realmente quiere y tiene interés, ¿no? Si no, ¿para qué? No todo el mundo tiene que ir al psicoanalista. O sea, bueno, ni al psicoanalista ni a ninguna otra forma de psicoterapia. Tiene que haber realmente una demanda, tiene que haber un interés, tiene que haber una pregunta sobre uno mismo, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué quiero? ¿No? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Por ejemplo, yo recibo también mucha gente que está ya, ¿sabéis eso de darle la vuelta al jamón? ¿No? Cuando ya está uno en la mitad de la vida y ya dice, pues esto resulta que se pasa muy rápido y entonces yo, ¿qué quiero hacer con lo que me queda? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero hacer? ¿Quién soy? ¿No? Eso, por ejemplo, es una pregunta que yo estoy recibiendo últimamente y es un trabajo muy interesante, ¿no? Porque fíjate que tiene que ver con quién soy y qué quiero por quién he sido, pero también es una mirada al futuro, cómo me quiero proyectar y qué quiero. Y luego una cosa importante es que es verdad que los analistas vamos a hacer un poco de espejo en la medida de lo posible, pero no solo. También vamos a construir una relación, ¿no? Y la relación que se construye entre paciente y terapeuta también va a ser abono de trabajo, o sea, va a permitir ver en vivo y en directo, ¿no?, cómo nos vinculamos. Y eso aporta también muchísima información para el paciente y muchísima transformación. Porque una cosa bonita del psicoanálisis y de la psicoterapia psicoanalítica es que lo que busca es un poco cierta transformación del individuo. No busca darle 3 herramientas para, ¿no?, pues para que estés bien. Cuando te levantes por la mañana te miras al espejo y dices, no, eso no buscamos. Realmente buscamos, sobre todo, nuevas formas de vincularnos. Porque los vínculos y las relaciones es lo más importante que tenemos en la vida. ¿Ok? ¿Más preguntas? La última pregunta. La parte evolutiva, esto no se ha mirado. La parte es que no entiendo muy bien lo que quieres decir. O sea, que venimos del mono, sí, que... Muchas veces se explica
explican las cosas por qué se han construido. Entonces, no sé si existe la psicología evolutiva, que no sé lo que consiste, es decir, todo lo que tenemos, o sea, los sueños al final para mí son una forma de resolver problemas que se han producido. Entonces está buscando el cerebro de alguna manera encontrar la solución. Es que está súper loca, ¿no? Está fuera de lo que es la parte... Bueno, perdona, es que hay otra pregunta. ¿Se compagina la religión con el psicoanálisis? La religión. ¿En qué medida se compagina? ¿Qué quiere decir se compaginan? Sí, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se puede relacionar la religión que tengas con el psicoanálisis? No ¿Si entiendo. entra en conflicto o...? No, absolutamente no. ¿No tenéis problemas, no se os plantean problemas religiosos de fe, por ejemplo, a la hora de... Sí, claro que sí. Pero no hay ningún problema, eso es algo que trae la persona, que es importante para esa persona. Vamos a escucharlo y vamos a tratar de comprenderlo. ¿Freud era religioso? No, bueno, Freud era judío, o sea que sí era religioso, se casó por el rito judío, pero luego Freud dijo que la religión era el opio del pueblo. Pero vamos a ver, la religión también tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Y hay, el ser humano tiene muchas formas de trascendencia y la trascendencia es una cosa importante en la vida de las personas, ¿no? Es decir, el propósito, el tener un sentido, el poder mirar un poco más allá de uno mismo, ¿no? Porque la religión tiene que ver con poderse salir fuera y con sentir que uno... ¿no? Que el mundo es mucho más que uno mismo y que, bueno, luego ya lo que cada religión piense, ¿no? Pero, o cómo construya cada religión su... Pero no hay ningún problema. Yo te diría que todo lo contrario. La religión forma parte del universo del ser humano. Está en todos sitios. Es una cosa importante. Yo quería un poco lo que ha dicho el compañero de la frustración, la tolerancia a la frustración, que yo creo que hoy en día, sobre todo la gente joven, no tiene muchas herramientas, porque las expectativas son tan altas y es difícil conseguirlas, se frustran. Bueno, eso, desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿un poquito así que explicarás? Bueno, no sé muy bien qué contestarte, que la frustración es una cosa inherente en la vida, que la tenemos casi desde que venimos al mundo y que efectivamente es muy importante tolerarla y manejarla. Y que esta sociedad, ¿no? Nos vende un poco que no tenemos que estar frustrados, porque podemos conseguirlo todo, ¿no? Entonces creo que va en contra un poco de la naturaleza humana en ese sentido, ¿no? Sí, pero la frustración es una cosa inherente en el desarrollo del sujeto. No estamos, y además si no nos frustraran sería terrible. Fíjate, la frustración pone a funcionar la cabeza. En realidad es una cosa muy positiva, ¿no? Cuando tú no tienes algo, ¿no? Entonces empiezas a pensar, puedes empezar a imaginar, puedes empezar a pensar cómo lo vas a conseguir de otra manera, ¿no? Es motor de pensamiento la frustración, ¿no? Sí, pero no gestionarla, no saber cómo gestionarla, eso es un problema de conflicto. Sí, claro, sí, por supuesto, y de hecho, por ejemplo, sí, lo es, cierto. Toleramos mal la frustración, toleramos mal la pérdida, no queremos sufrir, no queremos, yo qué sé, todo, envejecer, no queremos morir, ¿no? ¿Perdona? Perdón. Es de siempre. No queremos sufrir, no queremos
Es verdad que no queremos, pero es verdad que no nos queda otro remedio que pasar por el proceso, ¿no? O sea, pero tienes toda la razón, claro que no queremos, nadie quiere sufrir, ¿no? Pero la cuestión es qué hacemos cuando eso llega, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, ¿no? Si podemos tolerarlo o no podemos, si podemos sostenerlo dentro y podemos tolerarlo o no podemos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que inmediatamente nos vamos a comprar algo o hacemos una acción o nos drogamos, ¿no? O no se puede comparar el mundo que vivimos ahora con nuestra vida pre-año, lógicamente, y lo que tenemos a nuestro alrededor para tratar la frustración, para tratar otra serie de cosas son las mismas. Entonces, vamos evolucionando la vida, la sociedad, y lógicamente, pues no es lo mismo. Antiguamente ni había mobiliaria, no viene como no tenía, no había tantas salidas para decir, voy a ir de poco. Ahí se quedaba, y ahora el panorama y el ámbito que hay. Pero lo que yo quiero saber es si el psicoanálisis te da herramientas para superar todo eso, ¿no? Es lo que yo quiero saber. El psicoanálisis, sí, definitivamente sí, el psicoanálisis te ayuda en el proceso a tolerar la frustración, a que eso, ¿no? A ver, es que depende de cada persona y depende de cada caso, ¿no? Pero cuando no toleramos la frustración es porque la frustración nos lleva a un sitio que no nos gusta nada, por ejemplo, a que entonces si no hemos conseguido eso es que no valemos nada, es que somos una mierda, es que, ¿no? Todo lo que nos contamos, ¿no? Entonces el psicoanálisis intenta atemperar eso, ¿no? Porque intenta, ¿no?, ayudar a la persona a que tolere la frustración, ¿no? A que la entienda como una parte de la vida, ¿no? A que un fracaso en la vida no es ser un fracasado, es un fracaso. Bueno, hemos terminado la ronda de preguntas porque tenemos que acabar. Voy a permitir una solo ya, la última, ¿vale? Vale. Pero sí que me gustaría aprovechar, a colación de que se está diciendo esto, que en la labor de la psicoterapia no viene siendo ni aplacar, ¿no?, lo desagradable, que sería un poco perpetuar, ¿no?, sino abordarlo como desde otro lugar, que no es animar tampoco, ¿no? Pilar, no sería animar tampoco a la persona a salir del malestar, ¿no? En plan, tú puedes con todo, tú puedes hacerlo, eso tampoco se hace, ¿no? No. Quiero decir con esto que cuando vamos a terapia, ¿no?, a estoy frustrado, muchas veces buscamos que enseguida se nos vaya la frustración, cuando a lo mejor lo adaptativo es lo que has dicho, tolerarla, ¿no? Bueno, es que realmente no nos queda otra. Sí. Lo primero, una pregunta súper básica para ti. ¿El psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual son dos ramas de la psicoterapia? Sí, son dos formas de abordaje psicoterapéutico diferente. ¿Y el mismo problema se puede abordar de las dos formas, pero siguiendo un camino diferente? ¿O qué diferencia hay entre ambas? El mismo problema se puede abordar desde los dos acercamientos. Yo te diría que hay algunas cosas que son mejores para el cognitivo-conductual y otras son mejores para la terapia psicoanalítica, pero también depende mucho del individuo y de lo que busque el individuo. Eso va a ser muy importante, ¿no? Lo cognitivo-conductual está más orientado a identificar cuáles son las cogniciones que tenemos, cuáles son lo que nos contamos, ¿no? Y luego siempre a la conducta, ¿no? Es decir, ¿no?, se favorece mucho hacer cosas diferentes, que hacer otra conducta, incluso se pautan conductas en la terapia cognitivo-conductual. En la terapia psicoanalítica no se pautan cosas. Es verdad que a veces podemos construir con el paciente, venga, ¿qué cosas se te ocurren? ¿Qué puedes hacer? O claro que sí, si pensamos que
la persona necesita un poco de movimiento, pero no como principio, ¿no? Yo lo que te diría es, ¿quién soy yo para decirte a ti lo que tienes que hacer? ¿No? Yo te puedo ayudar a pensar qué quieres hacer tú, pero no, tú sabes más de ti misma que yo, ¿no? Y se trataría un poco de eso. Te contesto. Ok. Bueno, pues... Hay un taller de psicoanálisis. ¿Qué día es, Pilar? ¿El 22 de abril? No, no me acuerdo. Creo que es el 22, pero lo publicaremos, ¿vale? El día que es el taller de psicoanálisis sería a las 6 de la tarde. Sí, el 22. El 22, confirmado el 22. Este pasillo para allá a las 6 de la tarde, ¿vale? 6 y algo, ¿de acuerdo? Adiós. Pues si queremos conocernos un poquito más en qué consiste, habrá que ir. Mira, puedes venir, así pruebas un poco. Y luego le dices a tu mujer, he estado. Muchas gracias. Nada, adiós.